Seguimos con Brújula Internacional. Detrás de la política y de las ideologías hay un aspecto de filosofía de los gobiernos y de la ideología que inspira ese gobierno. Por eso hoy cuando hablábamos de la elección en Alemania, del triunfo de Angela Merkel y ahora la posibilidad de formar gobierno con los socialdemócratas, hay principios que son metapolíticos. Por eso hablamos con Jorge Dugarte, doctor en Derecho, constitucionalista, experto. Las constituciones reflejan, y en el caso de Alemania, los grandes partidos tienen valores fundamentales, ¿no? Así es. A propósito de Alemania, la dignidad humana, fuente, base, fundamental, esencial de los derechos humanos, en la Constitución alemana hay una particularidad. Si mal no recuerdo, el primer artículo de la Constitución de Alemania dice: la dignidad humana es intangible. Respetarla y acatarla es una obligación de todos los poderes públicos de Alemania, por supuesto. Ese es el primer artículo de la Constitución alemana de hoy día. Que fundamenta todo lo que son el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos y, podríamos decir, el derecho universal de los derechos humanos, que son los que, por encima de las ideologías y por encima de las constituciones, hoy rigen al mundo. Ahora esas constituciones tomaron de grandes tratados internacionales el contenido, ¿no? Pero por supuesto que bueno, si nos vamos teleológicamente más atrás, en definitiva, los derechos humanos tienen su fuente en el derecho natural. Claro. Naturalmente, del derecho natural pasan al derecho consuetudinario, pasan al derecho internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, hoy disciplina fraterna, si así se puede llamar, del derecho internacional humanitario, además. Pero que a partir del siglo XVIII, el constitucionalismo moderno lo ha incorporado a todas las nuevas constituciones, desde luego. Si bien es cierto que la Constitución de 1787, que desde el punto de vista moderno, es la primera constitución donde expresamente no se menciona la dignidad humana, sin embargo se mencionan allí el valor supremo de la dignidad humana, sin embargo se mencionan allí valores que la dignidad humana es presupuesto ontológico de ellos, como decir la justicia, la igualdad, el bienestar. Esos son valores y principios cuyo presupuesto ontológico y axiológico es la dignidad humana. Pero es la Revolución Francesa la que más grafica y sobre todo establece la jerarquía de derechos humanos, ¿no? Sí, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 1789. Pero fíjese que esa declaración tiene como precedente la Constitución americana, claro, de 1787. Que es la primera constitución escrita en el mundo. Es la primera constitución en el sentido moderno de constitución, claro, porque lógicamente los griegos y los romanos, claro, también hablaron de constitución, pero para ellos fundamentalmente la constitución era la ley. Y los ingleses, como sabemos, quienes no tienen una constitución en el sentido estricto de constitución, pero tienen 10 leyes constitucionales que tienen como antecedente la Carta de Juan Sin Tierra, que todos conocemos, de 1215. Es la limitación del poder absoluto del soberano, ¿no? Sobre todo que tuvo su origen en la limitación de la cuestión impositiva y la cuestión tributaria. La Carta de Juan Sin Tierra de 1215. Hay 9 leyes más que son conocidas como las leyes constitucionales del Reino Unido. Además con representación popular, que después los franceses consagran la soberanía, ¿no? Así es, después los franceses en la Revolución Francesa y los americanos con su constitución, que es antes de la Revolución Francesa. Pero ya después también vienen los franceses con la constitución de 1791 y la constitución polaca de 1791. Claro. Después viene, parece mentira, la constitución nuestra de 1811, claro, la constitución española, ¿no? La constitución española de Cádiz de 1812, que también nos concierne a nosotros, porque era la constitución, como dice en sus primeros artículos, la constitución
para ambos hemisferios. Claro. Ambos hemisferios. Habían representantes de Venezuela. No, representantes de Venezuela habían dos, uno de Maracaibo, por cierto. Y hubo como 6 representantes del Perú. Uno de ellos llegó a presidir el Congreso Constituyente de Gaditano, pues de Cádiz. Claro, pero es más con la visión moderna, sobre todo con la creación de organismos internacionales, donde se afirman los derechos humanos, ¿no? Desde luego, que sobre todo a partir del siglo XVIII. Claro. A partir del siglo XVIII, donde indudablemente que más atrás hay quienes han investigado el origen de la dignidad humana en Claro. Platón, en Aristóteles, en Séneca Claro. y en Cicerón, pero de los autores que específicamente en el siglo XVIII se refieren en su discurso de la dignidad del hombre de Pico de la Mirandola. Claro. Es uno de los primeros autores que se refieren expresamente a la dignidad humana. Y de los grandes filósofos, el sabio de Königsberg, Emmanuel Kant, que desarrolla en su obra Filosofía de las Costumbres, etc. Tiene además la crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y la paz perpetua. Kant, que ya define un modelo de Naciones Unidas, ¿no? Desarrolló muy bien el valor supremo de la dignidad humana. Ahora estos europeos que afirmamos hoy con las grandes democracias, no hay duda de que los derechos humanos son fundamentales y una especie de justicia social detrás de todo, porque hay que mejorar la sociedad, para eso es la política. A propósito, lo que acabas de mencionar de la justicia social, no podemos olvidar que aparece en 1843, si mal no recuerdo, la mención de la justicia social en boca de un sacerdote jesuita llamado Luigi Trapani, si mal no recuerdo su apellido. Sé que era sacerdote jesuita que en 1843 expresó ese término de la justicia social. Acordémonos que la justicia social parte de la injusticia social, justamente. Y que fue frecuente en esa caída que fue frecuente, del liberalismo, sobre todo, con el maquinismo en la y toda época la industrial. del liberalismo, del laissez-faire, del laissez-passer, del maquinismo, del mercantilismo, y ante las injusticias sociales aparece la justicia social. No olvidemos nosotros que venimos de las filas de la democracia cristiana, que se decía por la justicia social en una Venezuela mejor. Que era común a todo el planteamiento democracristiano en Italia, en Alemania, en Francia todas partes, y en América Latina, ¿no? Que lo hizo suyo la Iglesia. Precisamente este sacerdote del que hablo es de los fundadores de la doctrina social de la Iglesia. Luis Sturzo también, otro cura Por supuesto, italiano. Porque en un principio quienes criticaron este concepto de la justicia social la llamaron socialista y llegaron a llamarla, que era, digamos así, socialista o más adelante comunista tratando de también. llamarla comunista. No, la Iglesia en su 40º año, en tus Rerum Novarum y unas cuantas encíclicas más, adoptó el criterio de la justicia social en el mundo. Sobre eso vamos a hablar más adelante, después del corte, porque todo lo que fue los movimientos socialistas o socialnacionalistas lo adoptaron.